Hola, hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más el día de hoy. Vamos a hablar con Vero de la Torre acerca de por qué nos atemoriza tanto el purgatorio. Vamos a ver de qué trata el purgatorio, porque yo la verdad es que no sé muy bien de qué trata el purgatorio, pero ahora nos va a platicar Vero. Ya llegó Vero. ¿Cómo estás, Vero? A ver. Vero, ya la invité, pero... Ya, ¿cómo estás, Ahí Vero? estoy. Bien, muy bien. Espera que se me puso la pantalla negra, a ver si estamos bien, porque no te veo. Ahí estoy. Espera que me voy a subir Ser un poco chiquita. el teléfono. Sí, te tienes ¿Cómo que le hacer va, chiquita porque se gente? ve. Ay, Ya, bueno, ¿cómo le bien. va la gente? ¿Bien? Bien, ¿cómo estás Ahí. tú, bro? Hace mucho que no te Bien. veía. Hace un montón que no hablamos, hace un montón que no nos veíamos. Estuve diciendo estas 2 semanas que me estuve volviendo un poco a las redes. Para que voy a ponerlo más atrás así me ven bien la carita, porque después quedo. Espera, ¿eh? Ahí está. Esto estamos muy entre casa. Acá está. Estuve justamente diciendo a la gente que felizmente me tomé un recesito, pero que bueno, que volvimos con todo. Ayer justamente estábamos en un vivo y les contaba todo lo que se viene a través de la universidad, también todo lo nuevo que vamos a trabajar este año, porque bueno, justamente lo que hay que hacer es renovarse, todo el tiempo hay que renovarse. Así que a lo que ya venimos trabajando y ya sabemos, le vamos a agregar un montón de conceptos que van a estar buenísimos, buenísimos, buenísimos. El año pasado estuvimos mucho hablando de lo que es el cosmos, eh, qué pasa con nosotros, nuestra historia, y este año vamos a agregar a todo esto algo que es fundamental, que es también empezar a trabajar con nosotros mismos. Entonces vamos a tener muchos tips de lo que es la biodecodificación desde mi lado, que es lo que más amo, pero integrado al cosmos, ¿sí? Siempre yo voy por ese caminito, o sea, cómo puedes hacer, qué puedes hacer y cómo vos ayudarte a ascender y cada vez entender más, porque ahí está la clave, no solamente en tener la información, sino también en comprender qué es lo que está pasando. Así que acá estoy, con todo. Increíble. Pues, Vero, vi el tema y realmente sé muy poquito del purgatorio, muy poquito, casi nada. O sea, sé que es como un limbo, como un in-between entre, digamos, lo malo y lo bueno, ¿no? El infierno y el cielo. O Sí. para, creo que también los niños que nacen y se mueren luego, luego. Cuéntame tú, porque no tengo mucha idea de qué. No, bueno, pero está buenísimo esto que decís, ¿no? Porque yo siempre digo, bueno, a ver qué es lo que vos pensás y qué crees que es el purgatorio. Y vos fíjate que el purgatorio y el nombre, que no es poca cosa, está muy ligada a, por lo que vos me decís, ¿no? Y fíjate tu respuesta, un poquito de lo que fue. Entre el infierno y el cielo y el limbo, entonces ahí entramos a trabajar también todo lo que es la parte de las creencias, aunque no lo creas, ¿no? Y cómo estamos de alguna manera tocados, y generalmente por la religión, ¿no? Esto de que el Sí, infierno, el limbo, el cielo, en el medio, el alma en pena. Entonces, eh, hay que empezar a sacarse eso de encima, como digo siempre. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a sacarnos este pensamiento de encima. ¿Por qué? Porque si hablamos de que nos parece que es un limbo, entonces le estamos dando lugar justamente al infierno. Y el infierno no existe. ok. Ok, es muy simple. ¿Por qué no existe el infierno para que se tenga más que claro? El infierno no puede existir porque tenemos que entender que no tenemos un Dios que es vengativo y que es malo, que fue lo que estuvimos creyendo hasta este momento. Entonces, ¿cómo vamos a tener un infierno o un castigo cuando en realidad no hay un Dios que sea vengativo, no hay un Dios que sea malo, no hay una regla que nos va a decir, bueno, vos vas acá o vas allá o vas allá? Todos hacemos el mismo camino álmico. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que nosotros igual sí seguimos entendiendo como purgatorio? Porque sigue estando, y justamente purgatorio viene de purgar, ni más ni menos. Pero, ¿qué es lo que purgamos? Si le queremos poner así para que la gente no se sienta tan desafectada con el concepto de purgatorio. ¿Qué es lo que estamos purgando? ¿Qué es justamente purgar? Es analizar, ni más ni menos que nuestra vida.
es detallar, es abrir lo que fue nuestra vida, nuestra experiencia, qué es lo que nos llevamos, acá en tierra. Sí. Entonces, esto no significa que tenga que ser algo malo o que tenga que quedar perdido en el limbo y todas estas cosas que nos contaron hasta ahora, ¿no? Esta alma sin pena, esta alma que no sabe si tiene que ir a la luz, si tiene que volver a la tierra, que no sabe dónde encontrarse. No, para nada. Entonces yo la otra vez cuando hablaba del purgatorio en las clases que daba, o sea, lo primero que les contaba era para que empecemos a entender cómo es el tema de qué pasa cuando nos morimos, que ya nosotros lo estuvimos hablando un montón de veces y vos tenés 1.000.000 de vivos con respecto a esto, ¿sí? Ahora, siempre nos quedamos en qué pasa en ese momento en que morimos, como nosotros entendemos la muerte. Acá tenemos que dar un pasito más, siempre vamos un pasito más. Entonces, hasta el momento lo que entendimos es, en el momento que nos morimos, siempre yo hablo que son 3 días, ¿sí? O sea, es un proceso de 3 días, y esto tiene que ver con lo siguiente, con que nosotros, como ya sabemos, somos varios cuerpos, no somos solamente este cuerpo físico. Tenemos un cuerpo que es físico, tenemos un cuerpo que es vital, tenemos un cuerpo que es emocional, tenemos un cuerpo que es mental, y después estamos recién ahora empezando a armar lo que es el cuerpo espiritual. Recién ahora. ¿Por qué recién? Porque recién ahora estamos empezando a prepararnos, porque, a ver, todo esto es una evolución. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos la humanidad, vamos a ponerlo así, yo no quiero marear a la gente, ¿sí? Tiene un trasfondo mucho más grande, pero para que la gente entienda, cuando se inicia la humanidad y cuando uno inicia este hilo de Ariadna que decimos, empezamos a evolucionar nosotros. Todos empezamos, somos almitas, energía, vamos a ponerlo de esta manera, átomos, que empezamos a evolucionar. Entonces pasamos por distintas dimensiones. En cada dimensión vamos acoplando más información, más experiencia, y por lo tanto también vamos acoplando cuerpos. Por ejemplo, dime. Pero vamos viviendo, digamos, vivimos esta experiencia en esta dimensión, pero en otra experiencia vivimos en otra o todas al mismo tiempo. No, vamos escalando. Es como decir, a ver, voy a ir más atrás. Yo siempre, con vos siempre voy un poquito más atrás, pero para que se siga entendiendo. La fuente de donde venimos, por eso siempre hablamos de esto, que todos somos uno. La fuente es exactamente la misma. Vamos a suponer que tenemos, para que se entienda, a ver, un gran sol, lo voy a poner de manera simple, ¿sí? Un gran sol, y de este sol vamos a decir que es la fuente, que es la divinidad, y de acá venimos todos. Ahora, cuando empezamos a bajar dimensiones, empezamos para poder vivir experiencias, para poder vivir en distintos planetas, empezamos a bajar dimensiones, porque todo eso está en una dimensión que es no materia, ni siquiera antimateria. Tenemos antimateria, tenemos no materia. Entonces, cuando empezamos a bajar, a descender, también empezamos cada vez a ser más densos, más densos, más densos, más densos, más densos. Nosotros como alma, vamos a imaginarnos que por primera vez encarnamos, por primera vez, ¿sí? Como esta energía, como este átomo que salió de la fuente, que empezó a descender, por primera vez no tenemos experiencia de nada. Somos simplemente un átomo. Entonces arrancamos de cero, como cuando vamos al colegio, vamos al jardín, que arrancamos de salita prenatal. Arrancamos de cero. ¿Cómo arrancamos? En el reino mineral. Arrancamos como rocas, vamos a suponer, como piedras. Nuestra evolución, ¿por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es adaptarnos a esta tercera dimensión. ¿Bien? Que es lo más denso que hay. Entonces, primero hay que adaptar el cuerpo, hay que tener un cuerpo material. Por eso arrancamos con lo que sería la parte mineral, montañas, tierras, rocas, y acá viene la parte que es súper importante, que ya sabemos, que siempre tenemos que tener un respeto absoluto. Yo le digo a la gente, la otra vez estuve de vacaciones y veía que la gente se llevaba piedritas de los ríos donde íbamos, ¿no? Y yo decía, no, las piedras tienen que estar acá, o por lo menos pidan permiso, Sí. porque son parte de la calle, son parte de la historia y están evolucionando, y ese es su lugar, no es otro. Luego vamos a pasar al reino vegetal, o sea, vamos evolucionando, ¿sí? Vamos acoplando. Entonces, por el momento tenemos solamente esto que es físico en el mineral, solamente lo físico, no existe más nada, no pensamos, nada, no existe nada. Luego vamos pasando al reino vegetal, donde vamos de a poquito formando otros cuerpos, como que es este cuerpo que es el cuerpo vital, que es el cuerpo que en sí, vital, da vida, para que se entienda simple. Es un cuerpo energético, etérico, que nos rodea, y es el cuerpo que nos da vida, o sea, que nos permite reproducirnos.
que nos permite procrear, que nos permite que la especie, digamos, se extienda, ¿sí? Esto pasa en el reino vegetal. Fíjense que en el reino vegetal arrancamos siendo rastreros, algas, rastreras primero las primeras plantas y luego vamos evolucionando. ¿Por qué? Porque justamente nos vamos elevando, vamos formando chakras, ¿sí? Tiene que ver con esto. Esto es encarnación tras encarnación, tras encarnación, tras Las encarnación, o sea, no es que sea un rocas, solo por momento. ejemplo, tendrán aunque sea un chakra o nada. Las rocas todavía no tienen Nada. chakra, porque solamente están experimentando su parte física, Ok. solamente la física. Recién empiezan a moldear lo que sería el chakra para nosotros base, que es el que está ligado a la tierra, Perdón si básicamente. de Es repente el chakra base. se piensa como una pregunta tonta, pero Dime. nada, eso mismo, o sea, como si las rocas tienen un chakra o no, pues yo no sé, a lo mejor me entero. Pero sí tienen, al igual que el reino vegetal y al igual que el reino animal, que nos diferencia de nuestro reino, del humano, digamos, Y sí el lo que punto, tienen es una, vamos a poner como, si a ver cómo explicarte con palabras. Sí lo que tienen es un espíritu que se le dice espíritu grupal. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿vieron los pajaritos cuando vuelan de un lado para el otro? Bueno, en realidad ellos están, no es que ellos piensan por sí mismos, vamos a ponerlo así, este es el momento, esta es la fecha y tengo que migrar. No, hay un espíritu que es grupal que abarca toda la especie animal, a toda, o sea, no tiene un espíritu que es individual, ¿bien? Esto abarca todo lo que es la naturaleza, por eso uno dice, bueno, cuando uno de repente toca un árbol, tala un árbol, no solamente sufre ese árbol, sino que también sufre el que está al lado y el otro porque estuvo en una red, que están comunicados con un solo espíritu. Cuando vos pasás al reino humano, ¿sí? Al reino este del hombre, mm, eh, justamente empezás a trabajar tu individualidad y empezás a trabajar el espíritu individual. Ahora, para llegar a trabajar el espíritu, para llegar a este punto, tenemos que también evolucionar, o sea, nosotros tuvimos que ir evolucionando. Primero, entender qué pasaba con este cuerpo físico, primero y principal. Empezar a entendernos y acoplarnos con este cuerpo, a manejar este cuerpo físico que tenemos, este cuerpo denso. Luego, fuimos evolucionando y en esta evolución empezamos a conocer que teníamos un cuerpo vital. ¿Qué significa? Esto tiene que ver con nuestros instintos, ¿sí? Que es esto de decir, bueno, hay que seguir con la especie, esta especie tiene que continuar, o sea, esta es la idea. El cuerpo vital es un cuerpo que es energético, que justamente nos provee de vida, ¿sí? Es el cuerpo para que se entienda que cuando nosotros nos vamos a dormir, está todo el tiempo acoplado con nosotros este cuerpo, completamente, es como si fuéramos nosotros, lo que muchos llamarían el aura, para que entiendan, vamos a tomarlo de esa manera para que sea gráfico en realidad. Entonces, este cuerpo, que es el cuerpo vital, que nos encierra cuando de hecho nos vamos a dormir, es el cuerpo que nosotros decimos, bueno, se va a soñar, hace viajes astrales, estamos es el cuerpo conectados, astral. el cuerpo astral, exacto, Ok. ¿sí? Es nuestro cuerpo vital. Cuando vos te vas a dormir, tu cuerpo denso sigue con sus funciones biológicas, físico, ¿sí? Te dormís, y viste que no recordamos nada o que caemos en sueños. Bien, eso es porque nuestro cuerpo vital se desprende, y está bien que se desprenda, se tiene que desprender, pero siempre queda conectado a través de un O sea, si yo cordoncito. nunca me acuerdo de los sueños, es, No, o sea, no pasa nada, los sueños están. Esto tiene que ver claro, después con una cuestión de conciencia, de mente que tenga cada uno. Por eso hay gente que tiene sueños más vívidos, sueños que no, gente que no recuerda absolutamente nada, ¿sí? Pero tiene que ver con una cuestión de conciencia. Cuando uno empieza a despertar conciencia, cada vez los sueños son más vívidos, ok. porque empezás a tomar conciencia justamente de este cuerpo vital que hasta el momento no tomaste. Entonces vos te dormís, se apaga tu función cerebral en este punto, ¿sí? Para que se entienda, no es tan así, pero como que se apaga, pero tu cuerpo vital, ¿qué es lo que hace? A vos te va a proveer, mientras vos estás durmiendo, toda esa energía que gastaste durante el día, todo ese deterioro que tuviste, estas emociones negativas que tuviste, tu cuerpo vital las empieza a recomponer, de eso se encarga la vida. Nunca jamás llega a ser equilibrado esto, por eso terminamos deteriorando el cuerpo y nos terminamos muriendo físicamente, ¿sí? Ahora, acá te voy a decir algo que es maravilloso.
si vos tenés un pensamiento que es positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo vital de que se alimenta de Sí, energía positiva. Entonces, si vos sos una persona, que es lo que siempre hablamos, que de repente vivís en el miedo, en la queja, en el pánico, en la preocupación, en el estrés y demás, estás con tu cuerpo, estás con tu pensamiento negativo todo el tiempo. Entonces, lo que vos le estás brindando a tu cuerpo vital es todo el tiempo cristales negativos, le estás tirando, digamos, como la mala onda. Con lo cual, esto afecta a tu cuerpo físico porque tu cuerpo vital no está preparado para poder recomponerte como sería lo ideal. Ahora, si vos empezás a transformar pensamientos, es simplemente esto, siempre digo a la gente, a ver, lo primero que tenemos que hacer es empezar a transformar nuestros pensamientos para empezar a cambiar todo. Todo sí, empieza por ahí. Cuando vos tenés pensamientos positivos y vivís en armonía y vivís en paz y empezás a tener enfoque en vos y demás, lo que va a suceder es que tu cuerpo vital se fortalece, entonces tiene, digamos, la potencia para poder restituirte mientras vos estás durmiendo o estás descansando. ok. Entonces vivís más y estás saludable. Por eso la gente se enferma. Por eso es tan importante tener esta conexión y esta relación entre los pensamientos y las enfermedades. Es muy importante saberlo esto. El cuerpo en realidad se enferma por tus pensamientos negativos. Esto que quede claro. O sea, porque siempre si no seguimos buscando afuera, en nuestra genética, en nuestro ADN, en lo que pasa, en que si nos tiraron un virus, en que si nos dieron una bacteria, en que si, o sea, no, a ver, si vos estás bien, virus que haya, bacteria que haya, no sé, enfermedad genética que vengas heredada y lo que sea, no te puede hacer absolutamente nada a vos. Por eso Ok, siempre hay que estar bien. Esto se lo digo a la gente, es lo más importante. Tratar de estar siempre bien, siempre. ok. Bueno, para esto es un proceso muy largo y para eso que si, el que quiera que haga biodecodificación, que le explico cómo tiene que hacer. Si no, nos vamos de tema. Pero bueno, para que te respondí muy largo esto, pero para que se pueda entender a lo que íbamos, ¿sí? Entonces, Sí, tenemos estos cuerpos, el cuerpo denso, el cuerpo vital, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Luego del cuerpo mental empezamos a trabajar recién ahora, porque empezamos a tener un poquito más la madurez y la conciencia, para recién ahora empezar a trabajar lo que es el cuerpo espiritual, ok. que es el próximo estadio que vamos a tener. No significa que no seamos personas espirituales. Sí, dime. Cabe perfecto esta pregunta y a mí también me da curiosidad. Dice Graciela que Sí, ella ha pensado que después de morir quiere que la cremen lo más pronto posible. Después de oírte y decir, por ejemplo, 3 días tarda tu cuerpo, ¿qué onda? 3 días. O sea, si te 3 días. incendian, si te incineran, 3 días. No, de hecho, cuando se hace una cremación y los velorios y demás, generalmente siempre son 3 días. Ahora, esto a nosotros nos explica, o a ver, esto nosotros lo tomamos como tradición, en realidad, como algo cultural, ¿no? Que siempre fue impuesto de esta manera. Pero hay una explicación, justamente. Entonces, sí, a ver, la cremación para mí es la cremación o que te entierren es lo mejor. Lo que pasa es que, ojo, cuando te entierran, lo que hay que tener cuidado, porque tu cuerpo físico tiene que volver a la economía de la naturaleza. En realidad es eso, nos descomponemos para volver. Y acá donde siempre tenemos la parte donde yo trato de explicar, a ver, está muy bien que te entierren, está perfecto, ¿sí? Pero, ojo, de repente cuando, es muy feo hablar de, o sea, es muy chocante, quizás no feo, pero hay que entenderlo. Ojo cuando vamos a elegir en qué cajón nos van a poner y demás, porque justamente lo que nosotros necesitamos es que el cuerpo vuelva a la tierra, que este cuerpo, la parte química, porque tenemos una parte que es química del cuerpo, ¿sí? Tiene que volver a la tierra porque también somos nutrientes de esta tierra, somos nutrientes de Gaia. Entonces, si te van a enterrar o si tu idea es que vos querés que te entierren, que está perfecto, está muy bien, entendamos esto que sea siempre lo más simple posible, ¿sí? Porque lo que no termina de coordinar para que se acople esto es todo lo que metemos, ¿no? no se El puede enterrar féretro. sin féretro, ¿verdad? ¿O sí? Mira, hay lugares que lo están haciendo que a mí me parece maravilloso, que de hecho se ponen Una tipo plantita. sí, exacto. Entierran tu cuerpo, como cuando hacemos con una mascota, sin ir Y más te lo lejos, ¿no? dan a tu casa y toda la maceta con el árbol y el cuerpo del pariente o de quien sea. Sí, sí, sí. O sea, a ver, hay cementerios que se están haciendo en este momento que justamente lo que hacen es esto, envuelven tu cuerpo, porque el cuerpo físico, a ver, el cuerpo ya nosotros no estamos ahí. Así que la gente se tiene que empezar a sacar este miedo, ¿sí? Ay,
no, porque mi mamá que la enterré, y qué sé yo, y si va, y van los gusanos. Basta, tu mamá no está más ahí, no Claro, está más, desde el primer momento, porque lo primero que abandonás, por eso son 3 días, es el cuerpo físico, es lo primero que desprende. ok. Y ya está, no estás más conectado con el cuerpo físico, no estás más conectado. El que se fue, ni se acuerda este cuerpo que tiene. Es más, le sacaste una carga, le sacaste una cárcel, le sacaste una presión. Imagínate que estamos aprisionados dentro de un cuerpo nosotros. O sea, Mm, lo liberaste de alguna manera. Lo que se está haciendo en muchos lugares es, se están haciendo cementerios donde envuelven los cuerpos, como se hacía antaño, en túnicas y como hacen en los hindúes, en túnicas, y los entierran y les plantan un árbol o algo. Entonces, todo esto vuelve a la naturaleza, porque no se olviden que somos energía, que somos transformación, que nada se pierde, absolutamente nada, ni siquiera el cuerpo físico. También podemos ir a la cremación y está perfecto. Cuando vos te creman, a ver, para mí es lo mejor, porque cuando te creman, en realidad, hasta vos como alma, sí o sí haces el desapego del cuerpo físico. Vamos a ponerlo así, si una persona fue súper vanidosa en su vida, súper vanidosa y que todo pasó por su belleza y por su estética y demás, obviamente, en estos primeros 3 días que hacemos la desconexión, va a seguir enganchada en querer volver a ese cuerpo. ¿Por qué? Porque es lo que acá apreciaba, es el placer que tenía acá. mm, ¿Se entiende? O por sí. ejemplo, una mamá que es súper, 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 súper apegada con sus hijos, o que quizás tiene algún hijo con problemas. Entonces, parte de este plano, porque todavía el cuerpo emocional sigue estando con nosotros. Ahora por eso quería hablarte de los cuerpos para que se entienda qué es lo que pasa. Parte de este plano, pero sus emociones todavía están, ¿sí? Son emociones directas. Entonces hay muchas que dicen, no, quisiera volver a mi cuerpo porque quiero estar con mis hijos. No va a volver, no va a volver. Entonces, digo, ojo con los tratamientos que le damos a los cuerpos físicos que quedan acá. A eso me refiero. Hay que tener en cuenta esto. Pero sí, cuando fallecemos, que vuelvo a lo mismo, con Miguel busquen, porque hay muchas clases y muchos vivos, hablamos muchas veces de lo que pasa exactamente en el momento de la muerte, pero sí entendamos esto hoy. Que lo primero digamos, que se queda, que dejamos, que plantamos, es el cuerpo físico, porque es lo que ya no nos sirve más y tiene que volver a la naturaleza. ¿Bien? Esto ya no sirve más. Es lo primero que queda. El segundo cuerpo que empieza a desprenderse, por eso es el cuerpo vital. ¿El cuerpo vital qué es lo que hace? El cuerpo vital en el momento que se desprende, se lleva consigo mismo un átomo, que es el átomo. Nosotros somos todos átomos, pero hay un átomo muy especial, que es el átomo simiente. ¿Qué significa esto? Que ese ¿Átomo qué? átomo simiente, se llama. Ok. Este átomo en particular y en específico, ¿qué es lo que tiene? Tiene toda nuestra historia álmica, lo que nosotros conocemos como el akasha. O sea, tiene todas nuestras experiencias desde el momento cero, desde que desprendimos de la fuente. Es el que recopila todas las experiencias de todas nuestras vidas, toda nuestra información. Es como decir, es nuestro disco duro. Es eso. Entonces, cuando el cuerpo vital desprende del cuerpo físico, inmediatamente lo que recolecta, lo que recoge, lo que se lleva con él es este átomo simiente. Este átomo simiente se suele encontrar, si uno le quisiera poner un lugar físico, en nuestro corazón, en Mm, vida. Tenemos átomos que manejan las emociones y se suelen encontrar en el hígado. Por eso cuando nosotros trabajamos en bio y en otras terapias y hablamos de los enojos y demás, generalmente atacan al hígado y todo este sistema, porque es donde se encuentran las emociones, donde se trabaja ese átomo más que nada. ¿Bien? ok. Ok, se va, vamos a hacerlo así. Listo. Entonces, fallecemos, el cuerpo físico ya está, quedó acá, desprendimos, chao, nos olvidamos, no existe más, el cuerpo vital se va a retirar con este átomo simiente, que o sea, se lleva toda nuestra historia, que es la más importante, incluida la historia que tuvimos acá en tierra, y queda el cuerpo emocional, que es el último que se desprende. Bien, cuando se empieza a desprender el cuerpo emocional, que esto por eso se vuelve a dar en el tercer día,
justamente como es emocional, ¿qué es lo que vamos a manejar traspasando plano? Simplemente las emociones, o sea, ya no hay dolor físico si uno estaba enfermo, por ejemplo. Lo que sí vamos a tener a flor de piel son las emociones, y de una manera mucho más intensas. Y acá viene la parte a donde nos lleva el programita de hoy, que es el purgatorio, ¿no? O sea, lo que nosotros entendemos como este limbo, no estoy en el infierno, no estoy en el cielo, entonces me quedo en el medio. En realidad existe este medio. Este medio es el primer momento en que nosotros dejamos este plano. Ese es el momento donde se da el purgatorio. ¿Y qué es exactamente lo que nosotros llamamos purgatorio? Es el momento justamente en que hacemos una revisión de nuestra vida. Es eso, no es ni más ni menos que el análisis de nuestras experiencias en esta última vida que tuvimos. Ahora, ¿cómo se realiza esto? Solamente con las emociones. Vieron que hay mucha gente que cae, por ejemplo, de una altura y sobrevive, o personas que se están ahogando y sobreviven, bueno, y cuentan que vieron pasar o perdieron la conciencia en un accidente y cuentan que en ese momento vieron pasar como su vida, ¿no? Como una película rápida de su vida, como de los Sí, momentos más importantes. Ok, porque esto es lo primero que pasa cuando fallecemos. Se representa, sale el teatro simiente y se representa nuestra película de vida, nuestra película de vida, de ok. atrás para adelante, o sea, vamos desde el momento en que fallecemos hacia nuestro nacimiento. Pero esta película de vida que vemos se ve desde la emoción, literalmente, literalmente desde la emoción. Por eso es mucho más intenso. Y esto está bien que suceda. ¿Por qué está bien que suceda? Porque a partir de este momento en que hacemos este análisis desde las emociones, es donde nosotros podemos trascender, ¿sí? Ahora lo que llamaríamos primer cielo, segundo cielo, que lo veremos en otro vivo y aparte lo van a ver este miércoles en las clases de la universidad, ya les aviso. ¿Bien? Que eso ya es otro punto y donde hacemos otra cosita. Pero para que se entienda hoy qué hacemos en el purgatorio, lo que nosotros llamamos, o mal llamamos purgatorio, no es ni más ni menos que hacer un análisis. Ahora, esto se da durante estos días, ¿Somos este primer conscientes de momento, todo esto que va a pasar? O sea, ¿vamos a ser conscientes? todo el ¿O de alguna tiempo sos parte? consciente. De Sí, hecho, te volvés una conciencia pura. ok. Sos completamente consciente de todo lo que está sucediendo. Lo que puede suceder a veces es que si tenés una muerte trágica por accidente, vamos a suponer, porque te dispararon, ¿sí? O sea, algo que fue antes de tiempo, para decirlo de esta manera, lo que sí suele suceder es que en el primer momento ese alma está perdida. Primero sí, hay un momento de confusión porque no es como si vos estuvieras enfermo o sabés que, no sé, te estás teniendo un infarto y sabés que te estás yendo y tenés ese... No, cuando es así muy trágico, ese alma Abrupto. primero está. Es muy abrupto, está un poco perdido porque aparece en otro ¿Qué onda? plano. Sí, ¿Qué onda esto? Bueno, pero ahí aparecen los maravillosos seres de luz, ¿sí? Que se presentan, que en realidad son seres de luz, pero que se presentan. Y acá es donde uno dice, no, porque vi a mi abuelo, vi a mi mamá, vi a mi ajá, papá, vi... Bien, o sea, acá es donde se presentan sobre todo estos seres de luz. ¿Para qué? Porque justamente, como estamos pasando de plano y somos conscientes, acá está tu respuesta, y somos conscientes, hay una parte que medio que no entendemos, ¿no? O sea, ¿estoy muerto? claro. ¿No estoy muerto? ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? Generalmente lo que se hace es estos seres de luz se representan de una manera en cuerpos Familiar, físicos, que lo conozca. familiares, simplemente para que vos lo conozcas, para que Ok. vos estés en confianza, para que vos te sientas abrazado, y son como los primeros que te van a guiar. Pero tiene que ver con esto, con justamente como estás consciente, que no te asuste de lo que estás pasando, porque todavía venís con cosas de la tierra. ¿Se Sí. entiende? Estas emociones siguen estando y justamente sos consciente, entonces hasta que te acomodas necesitas esta ayuda. Ahora, ¿qué sucede en ese momento? Haces la revisión. Esto pasa durante estos 3 días, por eso hablamos siempre de los 3 días, que vos acabas dejando el cuerpo, para que hablemos en tiempos, ¿sí? A ver, el tiempo que vos vas a pasar acá haciendo esta revisión va a depender de dos factores. Uno
es el tiempo que vos te puedas mantener justamente consciente y despierto para poder hacer esta revisión. Segundo, va a ser, y tiene mucho que ver, y acá entramos a jugar nosotros los que quedamos en tierra. Segundo, está muy ligado a cómo las personas que quedaron te están, digamos, o sea, si están sufriendo mucho o no. Porque, ¿qué pasa? Como justamente tu cuerpo emocional es el que está pasando, ¿sí? Emociones puras, y todavía estamos ahí en este espacio donde estamos conectados con lo que pasa acá abajo, si de repente en esos 3 días no dejamos que este alma vaya en paz y vaya tranquilo y en Nosotros armonía los y en que luz, estamos aquí, nosotros los que estamos acá, si de repente empezamos con la histeria, con el llanto, quédate, no lo puedo soportar, y me agarro y golpeo todo, y me enojo, y todo esto, y lo lloro, que no está mal llorar porque es un duelo, nosotros no estamos acostumbrados al desapego, entonces entendemos que esto es un duelo, pero si lo hacemos con esta magnitud de quédate, 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 y no poder entender que esa persona se fue, lo que hacemos es confundir a este alma que está haciendo esta revisión. Lo confundimos, porque este alma todavía siente a sus seres queridos de acá abajo. Entonces, lo que le estamos haciendo es entorpecerle el camino. Y este momento es el momento más importante cuando uno fallece. ¿Por qué? Porque justamente al hacer la revisión, si vos no estás como enfocado o atento en este otro plano, haciendo esta revisión, después vas a meter la pata cuando tengas que empezar a proyectar tu nuevo regreso a vida. Si vos no estás atento y enfocado, ¿sí? Lo que te va a suceder, lo que sucede en general, es que hay cosas que se te van a pasar de largo, entonces no vas a entender el aprendizaje, no vas a poder trascender eso que viniste a aprender acá en esta experiencia, y lo vas a tener que volver a repetir. Tiene que ver con eso, por eso siempre decimos, en el primer momento hay que dejar que estas almas se vayan en paz y se vayan en luz. Obviamente, y se entiende la tristeza, la angustia, el dolor y la desesperación del que queda acá, por supuesto que sí, por supuesto que sí. No estamos diciendo seamos momias y no tengamos sentimientos, pero si entendemos el mal que le estamos haciendo justamente a esta persona tan amada, si pudiéramos empezar a entender el mal que le hacemos, vamos a vivir también el duelo de otra manera nosotros y con otra aceptación. Por eso es muy importante entender qué es lo que pasa. Ahora, si bien este momento es un momento de mucha intensidad emocional, ¿qué significa esto? Que el que está reviviendo su historia, el que está reviviendo este momento, el que está analizando, lo está haciendo con una emoción que es mucho más fuerte que el que está acá. Significa que si, por ejemplo, a ver, vos acá abajo, en tierra, vamos a suponer, metiste la pata, despreciando a un pariente, a un familiar, por decir, estafando a un familiar, y que después te sentiste mal y tuviste culpa, esa culpa se magnifica 1.000.000 de veces más en este momento. Pero está bien que se magnifique, porque es la forma en que vos vas a entender el aprendizaje que tenés cuando que te tener mueres. de eso. Exacto, en el momento que te morís. Lo bueno que tiene esto, a ver, porque tampoco todo es negativo, obviamente, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero al final me voy a sufrir no, a ver, lo bueno que tiene esto es que así como se magnifica en intensidad, el tiempo es corto. El tiempo que sucede esto es corto. O sea, es muy intenso, pero un tiempo corto. Esto es como cuando tenemos un shock, ¿no? Que decimos, nos pasó algo grave, nos estresamos en un tiempo muy cortito, pero con mucha intensidad. Cuando esto es un pico de estrés, lo que conocemos acá como un pico de estrés. Sí. Bien, es exactamente lo mismo. Entonces, lo bueno que tiene por lo menos es que va a durar poco tiempo. También esto, el tiempo que está también está relacionado al tiempo de vida que uno tuvo en esta tierra. Si vos viviste 90 años, ¿sí? Seguramente tu revisión de historia va a ser mucho más amplia, vas a tener muchas más emociones, vas a tener muchas más Y experiencias, aquí que de repente aquel vivió que se fue 5, 6 o 16, menos que tú, claro. Exacto, exacto. Ahora, generalmente para que lo entendamos en tiempos tierra, porque acá en tierra es el único lugar donde nosotros tenemos tiempos y espacios por las dimensiones que manejamos. Generalmente, si lo vamos a comparar en tiempo tierra, esto sucede por eso en estos primeros 3 días. Y es tan importante entender esto, por eso es tan importante acompañar. Después, a ver,
hacete el proceso, llorate lo que quieras, enojate, negá la situación y todos los procesos que tiene un duelo, ¿no? Que es esto de enojarme, de frustrarme, el dolor, la pérdida y todo lo que te pueda pasar. Procesalo como lo tengas que procesar. Está bien, ese será otro tema para hablar. ¿Bien? Ahora, pero en estos 3 días empezamos a comprender qué es lo que sucede del otro lado. Pero simplemente por esto, para entender que si amamos tanto a esa persona que se fue, tenemos que comprender y acompañar a que esa persona pueda dar este primer paso, para que después pueda continuar como tenga que continuar. ¿Se entiende? Sí, Entonces, yo decía en las descripciones, ¿sí? A mí me encanta porque voy mientras leyendo las preguntas y son todas las preguntas que contestamos en todos los programas que hacemos, programas de muerte, que es qué pasa con los hijos, qué pasa con los suicidas, qué pasa. Y me encanta porque la gente como que siempre se apega a esto y pregunta, hacen como estas mismas preguntas. Ahora después vamos a ir contestando si podemos, obviamente, con los tiempos, quédense tranquilos. Pero sí quiero que entiendan esto, cuando yo digo, bueno, en definitiva, lo que conoces como el purgatorio no es ni más ni menos que este momento de revisión de tu vida. Después lo traspasás, siempre lo vas a trascender, siempre lo vas a trascender. No existe el purgatorio y el limbo donde te quedas eternamente en este lugar. ¿Bien? Eso es otra cosa. Esa es otra historia, para decirlo de esta manera. Es otra cosa. Ahora, sí hay algo que es real. Cuanto menos tengas que revisar errores, obviamente esto va a pasar mucho más rápido. ¿Qué significa? Que en realidad, si lo pensamos de esta manera, tu purgatorio está ligado a la ley de causa y efecto, que es por la ley que nos regimos nosotros, una de las grandes leyes universales. Todo acá es causa y efecto, absolutamente todo. Somos una cadena de causa y efecto, no de karma, ¿eh? No estoy hablando de karma, estoy hablando de causa y efecto, efecto y causa, ¿sí? Cada efecto tiene un origen que fue originado por nosotros, o sea, si tenemos, vamos a suponer, una vida así hoy, esta vida que llevamos hoy es el efecto de la causa que fue la vida anterior que tuvimos. Si lo llevo a un lugar más chiquitito, ¿sí? La vida que yo, por ejemplo, hoy, Verónica de la Torre, tengo hoy a los 45 años, es la causa de lo que fui programándome o proyectándome o haciendo durante los 45 años anteriores, de las decisiones que fui tomando. Esas son las sí. causas. Con el purgatorio es lo mismo. Entonces, esto está bueno y a mí me gusta porque es la parte del mensaje esperanzador, que si vos tenés esta información y ya sabés que este tiempo que vos vas a estar poniendo tus emociones directamente de manera pura, magnificadas y haciendo una revisión de tu vida, a ver, vos desde acá y teniendo esta información, podés empezar a proyectar hasta incluso este momento inconscientemente de purgatorio. ¿Qué significa? Que si vos ves que acá estás metiendo la pata en tierra, ¿sí? Si vos te estás dando cuenta y estás siendo consciente de esto y empezás a transformarlo y empezás a cambiarlo, no importa que sea en el último momento, pero que tengas la intención de cambiar esto va a ayudar mucho a cuando hagas la revisión. Porque también así como estuvo el error, para ponerlo de alguna manera, también estuvo el punto de querer cambiarlo, esa intención de querer transformarlo. Entonces eso hace que tus emociones sean mucho menos intensas y que digas, ah, no, mira, metí la pata en este momento de mi vida, por ejemplo, no sé, abandoné un hijo, qué sé yo, por decir, ¿no? Bueno, abandoné un hijo, por decir, pero no sé, 25 años después, en realidad fui a buscar a este hijo, le pedí perdón, traté de armar una vida con él, tuve 4 hijos más en el medio, a los cuales traté de darle y ser el padre que no pude ser con este hijo, o la madre que no pude ser con este hijo, ¿se entiende? O sea, Sí. en la misma vida terrenal, yo hice que el efecto fuera mucho menor. Entonces, el efecto cuando hagas la revisión en tus emociones va a ser mucho menor. Entonces te va a ser mucho más fácil trascender al otro paso, pasar de este plano, ¿sí? Muchísimo más. Después hay otra cosa que a mí me encantó, que lo había visto la otra vez y lo había leído, que es, eh, y hay que empezar también a entender esto, que me gusta que la gente sepa, que muchos creen que a veces las personas malas, por decir de esta manera, ¿no? Como nosotros los vemos en malos, son las personas que después están lo que creíamos eternamente en el purgatorio. O esta persona que se suicida, como por ahí preguntaban, bueno, entonces va a estar eternamente en el limbo y en el purgatorio. No, no pasa esto. ¿Bien? Para que se entienda.
El peor pecado, aunque no lo crean, el pecado con el que más vas a sufrir arriba en el cielo de todos los que vos estás pensando que pueden pasar, es el pecado del materialismo. ¿Por qué? Por algo muy simple. Porque en los otros planos el materialismo no existe. Entonces, vos pudiste ser una persona súper buena, súper recta, honrada, o sea, a ver, haberte portado de 10, ¿sí? Pero fuiste una persona hiper apegada a tus negocios, a tu fortuna, a tu riqueza, a tus autos, a tus negocios, a tu trabajo, hiper pegada a esto. ¿Qué pasa? Cuando vos trascendés, no existe arriba, vamos a ponerlo de esta manera, arriba no existe el negocio, no existe el auto, no existe la casa, no existe, no existe. Todo eso no hay con quién negociar, no hay con qué. Pero como uno viene con las emociones a flor de piel, ¿sí? Tiene todavía ese deseo, y como no lo va a encontrar, lo va a pasar realmente mal, porque no hay forma en que pueda trascenderlo. O sea, le pasa mucho tiempo hasta que se puede desapegar de la parte material. En este punto digo que dura mucho, y quizás ahí sí quedamos un poquito en lo que sería como el limbo, lo que uno llamaría el limbo, ¿sí? Pero Yo son, hubiera pensado, sí, perdón por interrumpirte, pero yo no, hubiera no, pensado sí. que peor que puede ser en esta vida es no hacer nada, es ser tibio. Esto es lo peor que podrías hacer para mí, verlo de mi manera, y ahora lo veo, hay otra peor. Ok, Hay otro, siempre hay uno peor. ok. Siempre hay uno. Sí, a ver, igual ser No, tibio siempre hay tampoco más. te ayuda demasiado, porque es real lo que Ah, decís, porque es preferible, aunque sea meter la pata todo el tiempo, pero por lo menos me voy con aprendizaje de haber metido la pata todo el aprendizaje. tiempo, o hacer un montón de cosas fantásticas y aprender las cosas fantásticas, que seguramente es lo que voy a hacer en la próxima vida si meto la pata todo el tiempo en esta, tal cual. Claro, Eh, pero bueno, no, de última, el que es tibio, a ver, pasa como si nada y va a sentir como si nada y no va a tener mucho para trabajar en la otra vida, o sea, con lo cual va a seguir como si nada. No, no pasa más que eso, no hay sufrimiento, a eso me refiero. Ahora, el materialismo, tanto como las adicciones, por ejemplo, la persona que toma alcohol, la persona que fuma, la persona que come, lo que fuera, que le encantan los dulces, que le encantan los chocolates, pero yo lo hablo ya como una adicción acá, ¿eh? Esos son placeres que tenemos en tierra. Cuando vos también trascendés, para que la gente empiece a entender esto, cómo todavía seguimos por un tiempo conectados, por eso yo siempre hablo de los duelos y cómo acompañar como persona doliente que queda de este lado, ¿sí? Porque el que traspasa, no es que de un día para el otro y en el momento ya está, desaparece todo. No, el que fumó toda la vida, cuando traspasa de este plano, esa sensación del tabaco la sigue teniendo, la sigue teniendo. Esa sensación del alcohol, porque las sensaciones siguen estando, por eso somos cuerpo emocional y es lo que traspasa. O sea, el cuerpo físico se quedó la acá, ansiedad chau, o la listo. necesidad de consumirlo. La Eso, ansiedad, la necesidad, sobre todo, sí, a ver, la necesidad en primera instancia y la ansiedad que les causa, ¿por qué? Porque obviamente no existe, no hay tabaco, no hay alcohol, no hay nada de todo esto. Entonces, esa persona, ahí sí o sí es como la rehabilitación. Ahí no podés traspasar, digamos, al otro lado hasta que no traspases esto. Cuanto más apegados sos a tus placeres acá, en tierra, más te va a costar claro, superarlo. ¿Se entiende? Entonces tanto sí en quedas mucho más tierra tiempo. como en el cielo, donde lo quieras ver, obvio. Tal cual, tal cual. Pero ponele que en tierra pues, te moriste, chao, listo. Bueno, ya está, entonces no tomas más, no fumas más, pues ya está, te moriste. Pero Sí, esta sensación, ¿sí? Este placer, porque somos el cuerpo del deseo, el emocional es el cuerpo de los deseos, para que vayamos entendiendo palabras y empezando a unar conceptos. Es el cuerpo y pertenece al mundo de los deseos, ¿sí? Que es la parte del instinto. Entonces, esto sí es lo que traspasa, es lo que se va con nosotros al otro plano. Con lo cual tu deseo sigue estando. Muchas veces van a ver, no, a alguno le habrá pasado, estoy segura que sí, que en sus propias casas, por ejemplo, si tuvo un papá que fue muy fumador, no sucede muchas veces que si uno es fumador, quizás está fumando
bueno, o no estás fumando y tenés un paquete de cigarrillos por ahí y vas a sentir el olor a tabaco y vos decís, pero si yo no estoy fumando. Ok. Estas almas, como no pueden, porque ya no, o sea, a ver, no existe la materialidad como para agarrarse un cigarrillo y fumárselo, empiezan, y porque tienen esa necesidad, empiezan a pegarse a ambientes o a lugares donde pueden, aunque sea mínimamente, oler el tabaco, oler el alcohol, ¿sí? Esto lo hacen hasta que lo pueden trascender. En algún momento esto se trasciende, siempre. Ok. Entonces, obviamente, cuanto vos más cuidas acá tus placeres, a esto me quiero referir, también vas a hacer que este lapso de purgatorio, como conocemos nosotros, sea más lento. Y en último, ¿qué es lo que pasa con los suicidas? Porque lo voy a decir porque después la gente es con lo que más se queda preocupada siempre, es como cantado esto. ¿Qué es lo que pasa con la persona que se suicida? Ya lo dije en otros programas, lo voy a volver a decir y lo voy a decir con esta nueva información, ¿sí? La persona que se suicida, como digo siempre, a ver, piensa que quizás gana todo, pues dice, bueno, ya está, no vivo más en este planeta, me fui de esta tierra, no sufro más. Bien, es lo que uno piensa y por eso va al acto del suicidio, ¿se entiende? Porque dice, bueno, ya está, me libero de todo, no sufro más. Mm. Esa alma, como no terminó de hacer el camino que tenía que hacer, este contrato álmico que firmamos antes de venir, como no pudo, y a veces pasa porque no pueden, a ver, por eso digo, nunca hay que juzgar y nunca hay que culpar, si mucha gente se queda enojada de este lado culpando y diciendo, pero, o diciendo, ay, pero si tenía todo la vida resuelta, ¿cómo se pudo suicidar? Bueno, a ver, hay almas que no se pueden acoplar, y realmente no se pueden acoplar. Entonces, se van, buscan la manera de irse. ¿Qué es lo que pasa en este caso? A ver, no hay un infierno. Todos se quedan preocupados, si quedan en el limbo, si quedan lamentándose, si quedan en el infierno. No, no existe el infierno. ¿Bien? Con este alma lo que va a suceder es que va a ser el mismo traspaso que cualquier otra alma que muere de una manera natural o con un accidente. Va a ser el mismo traspaso, va a ser exactamente igual, va a estar perdido exactamente igual, va a ser su revisión exactamente igual, pero lo que sí va a pasar es que va a tener que permanecer en ese lugar haciendo sus revisiones y donde falló, para ponerlo de esta manera, el tiempo por lo menos, el tiempo que le faltó vivir acá. Vamos a suponer que yo firmé un contrato álmico por 50 años, 100 años. por Y te 100 años. suicidaste a los 40. Pues tienes 60 por vivir Exacto. ahí. Tengo 60 donde voy a vivir con las emociones magnificadas al 100%. Qué En delicia. realidad, 30 años. ¿Por qué? Porque lo que te contaba al principio, todo lo que se magnifica en intensidad se acorta en tiempos arriba. O sea, todo Ok. eso a la mitad. Si vos viviste 80 años, ¿sí? O sea, esto se reduce a 40 años de, vamos a suponer, de hacer la revisión completa de toda tu vida acá. Siempre la mitad de tiempo, para que más o menos nosotros entendamos. Igual no nos tiene que importar esto. A ver, yo lo doy como información para que la gente sepa, pero no es algo que a nosotros nos debería Una importar. película que dure 40 años. Sí, Ok. pero son 40 años como no es, no sé cómo explicarlo, porque los tiempos también son distintos, por eso a veces yo trato de no entrar en los temas de los tiempos, porque el tiempo fuera de nuestro plano 3D es completamente distinto al tiempo que nosotros contamos y que necesitamos contar. Ok. Entonces, quizás 40 años, que nosotros decimos, ay, 40 años es un montón, es un minuto acá, es un Ok. segundo, ¿se entiende? Me- Pero bueno, Mejor. o sea, claro, sí, totalmente, pero bueno, siempre es medio complicado cuando entramos a hablar de los tiempos porque pasa esto, uno se imagina en su cabeza, bueno, ay no, 40 años, un montón, no, quizás ¿Cómo? es un Ok. segundo de acá, Ok. ¿bien? Lo que sí tenemos que tener en claro, y me parece que es lo más importante para dejar con el tema de que nos trajo hoy, por lo menos, Sí. es esto, ¿sí? Empecemos a entender lo siguiente, no existe el infierno, no existe. No existe el purgatorio de las penas, así las almas en penas por la vida, como pensamos, ¿no? Esta cosa de, o el purgatorio para ir a sufrir, ¿no? Bueno, ahora acá voy a ir a sufrir. No. De hecho, si tuviste emociones muy buenas, también vas a tener intensificadas esas emociones, Ok. como buenas. No es que vas a ver solamente lo malo. No, es realmente una revisión. Vuelvo a lo mismo y lo más importante, esta revisión se da en los primeros 3 días, como nosotros contamos acá. Ok.
son los 3 días en que terminamos de despegar. El tercer día ya despegamos. Después hagan lo que quieran, cremen los cuerpos, hagan lo que tengan ganas de hacer, ¿sí? O Y sea, hagan lo que pasando esos quieran. 3 días, ¿qué pasa con nosotros? ¿Con nosotros quiénes? ¿Los que quedamos acá o los que están No, los allá? que nos fuimos, ¿no? Después de los 3 días nosotros, pues, cada quien lo que quiera hacer, pero no, me Una refiero al vez, otro, no, por eso yo dije, bueno, no sé, depende, claro, dije, cada uno que haga el camino que quiera hacer. Algunos se me pone obvio, contento, qué sé yo, no sé, hay de todo. sí. Eh, luego que pasan estos 3 días, bueno, sí, porque hay de todo y hay que entender que está todo bien, ¿sí? Hay Ajá. que comprender también esta parte. ¿Quién no dice alguna vez algún politiquito que lamentablemente decimos menos mal que este ya no está más, o sea, y no vamos de fiesta? Esto sucede en esta tierra. Ahora, ¿qué pasa? Primero vuelvo a lo mismo. Primero está esta revisión, que es la que estamos hablando ahora, que sería lo que nosotros conocemos como esta parte del purgatorio, ¿sí? Que es la parte, digamos, más jodida, para ponerlo de esta manera. ¿Por qué? Es, digamos, como la parte más del trance más especial. Una vez que ya pasa esto, entramos a lo que llamaríamos una región fronteriza que es neutra, que es la parte neutra. Vamos a entender así, como un cuentito, ¿sí? Para que todos entiendan, como me gusta hacerlo a mí. Vamos a entender que cuando nos vamos al cielo hay un montón de cielos y que vamos elevando como si fuéramos en un ascensor y nos vamos elevando cada vez a un cielo mucho mejor, ¿sí? Son todas regiones. Cuanto las regiones, como todo, cuanto las regiones son más bajas, más inferiores, van a estar más conectadas con todo lo que nos pasa acá en tierra, ¿sí? Cuanto nosotros empezamos a trascender, por eso digo, qué importante que es el camino y ayudar a esta almita que se fue, ¿sí? A hacer este camino, porque cuanto más trasciende este alma, o sea, nosotros, cuanto más trascendemos, vamos hacia un lugar mucho más divino, más de paz, más de armonía. Donde después empezamos, que eso lo vamos a hablar otro día si querés, donde ahí reempezamos a pensar toda nuestra próxima vida y a rearmar nuestra próxima vida. Y a fuerza ¿Bien? hay que regresar, a fuerza, ¿sí? Hasta el momento que regresábamos a la fuerza. A ver, Sí. no siempre, o sea, ya estamos en un momento donde si no queremos regresar, no regresamos después de esta encarnación. Que esto tiene que ver con lo que hablábamos, de que ya cambiamos de era, los grupos álmicos vienen y se cambian cada 26.000 años, como cambiamos de era que entramos a la era de Acuario, planetariamente. En nuestro caso, Tierra, hablo de lo que es la Tierra, ¿sí? En nuestro caso, si queremos, podemos decidir ya romper este contrato y no volver a encarnar en Tierra por lo menos durante 26.000 años más, por lo menos. El que quiere volver, que vuelva. Hasta el momento, sí, teníamos firmado este contrato donde sí o sí teníamos que volver a encarnar, 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 encarnar. No siempre en tierra. También esto que hay que aclararlo. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros acá pensamos que trabajamos a favor de nuestra vida material, ¿no? Acá en tierra. O de nuestros logros, nuestro ego, y siempre vamos en pos de querer superarnos y ser nuestra mejor versión todos los días, lo cual está muy bien. Ahora, en realidad, nosotros, si vamos a ir más al detalle, en realidad lo que hacemos es trabajar nuestra alma. Acá lo que importa es el camino de ascenso del alma. El alma, ¿sí? Esto. Entonces, a veces necesitamos volver, vamos a suponer, a encarnar en tierra porque tenemos que seguir trabajando emociones, que es el único lugar donde se dan las emociones, por eso somos una raza muy extraña y todos los planetas siempre nos miran, porque somos la única raza que tenemos emociones. Y luego puede pasar, vamos a suponer que vos para tu alma, vamos a suponer que viniste acá a tierra, falleciste, esto puede pasar, y que vos para tu alma estás como muy adelantado o muy atrasado para lo que es la dimensión de la tierra. Porque quizás acá te avispaste más rápido, porque entraste en conciencia más rápido, porque bueno, y venís a destiempo, o al revés, ¿no? O quizás todavía seguís siendo un hombre súper barroco, una mujer súper barroca, cuando en realidad vivís en un mundo que está adelantadísimo a nivel emocional. Vamos a suponer que pasan estos temas. Entonces, acá lo importante es tu alma. O sea, nuestra vida siempre va a ser el alma, que es lo que somos realmente. Nosotros somos alma. Hoy con avatares y con historias de vida y de roles como si fuera un teatro que vivimos acá en tierra. Pero somos almas en evolución.
almas en ascensión, continuamente. Todo lo que hacemos acá en Tierra, en esta experiencia que vivimos acá en este planeta, en realidad es para recogerlo, pero ¿para qué? Para la sabiduría de nuestra alma. Por eso hacemos esta revisión y hacemos todo lo que hacemos. A veces, este alma, nosotros, como un alma, como seres de luz que somos en realidad, nos pasa que quizás no estamos nivelados con la dimensión que estamos viviendo en esta tierra. Entonces necesitamos, para que nuestra alma siga aprendiendo, porque es lo importante en realidad, no es importante venir a pagar cosas acá, sino que nuestra alma siga aprendiendo, podemos determinar ir a otros planetas que están más elevados, que están más ascendidos. O podemos también determinar quedarnos más tiempo en el cielo, como nosotros lo conocemos, en el cielo. ¿Para qué? Porque necesitamos todavía aprender mucho más para poder recrear nuestra próxima vida. Todas las vidas que tengamos, absolutamente, nunca, a ver, nunca en la evolución y en la ascensión jamás se va para atrás. Así como nada se destruye, como digo, ¿no? Que todo es transformación y somos energía y todo se transforma, absolutamente todo, nada se descarta, nada se desecha. El universo la ley es esta, nada se descarta, nada se desecha. De la misma manera, no podemos volver para atrás, nunca. Entonces, vida tras vida, en este planeta, en otro planeta, según cómo esté nuestra alma, en qué punto esté digamos, de nivelación, ¿sí? eh, Siempre vamos a armar nuestra próxima vida de una manera mucho mejorada. Por eso llevamos las experiencias, por eso hacemos esta revisión, por eso es importante estar atenti a lo que está pasando en ese momento, en esa revisión de vida en estos primeros 3 días sobre todo. Porque de acá es donde vamos a sacar la información de lo que nos falta trabajar, de lo que nos quedó un poquito ahí pendiente, para ¿qué? Para empezar, sí, a proyectar nuestra próxima vida. Ok. Te quiero leer En dos sí, preguntas sí, que me obvio, obvio. Venga. tengo ganas de leer. Que si nos volveremos a encontrar con nuestros seres amados. Nosotros estamos con nuestros seres amados todo el tiempo. Todo el tiempo. La fisicalidad que tenemos no nos permite, obviamente, estar en contacto con ellos, ¿sí? Y aunque vos no lo creas, hasta un ser amado tuyo puede decir, hoy tienes tu verdulero, porque somos ¿Quién es grupos mi verdulero? álmicos. Sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque somos grupos álmicos y venimos a vivir, o vuelvo a lo mismo, venimos a vivir una obra de teatro que ya escribimos previamente, donde cada uno cumple roles distintos. Entonces, hoy quién es tu verdulero en la esquina, que quizás sentís, no sé, que vas y pasás por la verdulería y le compras un poco de fruta y la pasás bárbaro, qué sé yo, y sentís que hay como una conexión y demás, es porque pertenece a tu grupo álmico. Y quizás en tu vida pasada fue tu pareja. A esto quiero llegar. Cuando uno dice, y veremos a nuestros seres amados, y ahí estamos hablando justamente de lo que es el apego, ¿no? Porque obviamente para nosotros nuestros seres amados son la familia que nosotros formamos acá, es esta fisicalidad que vemos, Sí, ¿no? La cara de mamá, la cara de papá, la cara de mis abuelos, el abrazo, sí. es la parte física. Pero álmicamente, primero, cuando ellos ya no están en este plano, en realidad no es que no están en este plano, siguen estando pues multidimensionales. Hoy yo lo hablaba con una chica en sesión que estábamos hablando de un pariente de ella, hablando del duelo, qué sé yo, y yo decía, en este momento está con vos, en este momento está seguramente acá, porque estamos conectados, a esto me quiero referir. Lo que pasa que la impotencia que tenemos es que ya lo que no tenemos es la parte física, entonces no los podemos ver, no los podemos tocar, no los podemos escuchar. Esto no desespera, porque estamos tan acostumbrados a la fisicalidad y que si no existe y no es palpable, entonces no existe, que nos cuesta mucho empezar a ver con los ojos no físicos, que es un trabajo que recién ahora como humanidad estamos empezando a hacer. Así que si la pregunta es, ¿nos volveremos a reencontrar? Primero te quiero decir que están al lado tuyo, todos tus seres amados y queridos de este capítulo, digamos, de tu vida, ¿no? De esta obra de teatro, están todos los que traspasaron de plano, están al lado tuyo. Cuando falleces, vuelvo a lo mismo. A ver, en realidad son seres de luz, son almas, son grupos álmicos, entonces cuando vos falleces, van a volver a vos. Y si vos de repente, que muchas veces pasa, vamos a suponer, eh,
alguien que no pueda superar la muerte acá. No la puede superar, no la puede superar, no la puede superar, no la puede superar. Entonces, puede sí suceder que empiece a ver a estos seres en los sueños. Puede ser que hasta incluso se le pueda aparecer este ser y decir, ¡ah! Vi la sombra, lo vi pasar rápidamente y demás. A ver, esto sí puede, y eso significa que siguen estando con vos. Esto sí puede suceder. Pero en realidad son seres de luz, son almitas, vuelvo a lo mismo, que se ponen, digamos, como el disfraz de la parte física para que vos no te asustes y vos reconozcas que son ellos. Pero esto nos pasa acá, porque vemos con los ojos físicos. Una vez que ya traspasamos planos, no tenemos físico, y sin embargo nos reconocemos cada alma. Así que sí, siempre los volvés a ver. Pregunta Claudia Barrien, ¿qué pasa si lo hacen antes de 3 días? ¿Sabes? Yo te lo pongo más fácil. Sí. Si se muere incendiado en la hoguera o por bruja. Bueno, ahí estamos hablando, está buenísima la pregunta porque hoy la estaba pensando justamente. A ver, ahí estamos hablando, esto es como, hay que entender esto es como, por ejemplo, si yo voy en un auto, tanto porque me queman por una bruja, ¿sí? O tanto como, no sé, voy en un auto, tengo un accidente y el auto se incendia, vamos a suponerlo, ¿sí? Bueno, ok. Sí. ¿Qué es lo que sucede acá? Yo esto lo conté cuando hicimos los programas de la muerte. Pueden ir a la universidad y revisar los programas y pueden ir a todas las redes que están. ¿Qué es lo que sucede acá? El alma, para que se entienda, y esto pasa siempre, ¿sí? Físicamente nosotros tenemos como un último suspiro, obviamente, la última respiración, ¿no? La última. Pero cuando estamos por morir, cuando hacen un accidente, vuelvo a lo mismo. En el momento el alma se desprende, se dispara, o sea que no importa lo que pasa con el físico, ¿sí? Lo que va a pasar es que ese alma va a estar, como dijimos, totalmente perdida, porque no va a entender qué estoy haciendo acá si estaba recién manejando un auto, por ejemplo, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que decís, bueno, todavía estamos en la época de las brujas, entonces, o lo queman antes de los 3 días por el tema de la planeación. Sí, hay mucha gente que está con este tema. A ver, el alma ya se retira del cuerpo muchísimo antes. Vuelvo a lo mismo. Esto es un cuerpo físico, es un avatar. A lo sumo lo que va a pasar, nosotros decimos los 3 días, ¿por qué? Por una cuestión de que esas almas todavía siguen de alguna manera conectadas con nosotros, emocionalmente. El cuerpo emocional es el que pasa. En lo físico en realidad no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Pero, como dije recién, si de repente era un alma que estaba súper apegada, vamos a suponer, a su cuerpo físico, porque no sé, trabajaba de su físico, porque cree que a través de su cuerpo físico puede llegar a sus hijos, porque puede llegar a su marido que quedó y demás, ese alma obviamente va a tener una tendencia en el primer momento de querer volver al cuerpo, porque va a querer volver a la tierra. Y ahí es donde nosotros tenemos que dejarlos que se vayan, ¿sí? Así que, en realidad, para que tampoco se preocupen, ¿sí? No pasa nada. Primero, al que lo van a quemar en una hoguera por una bruja, ya su alma dejó el cuerpo muchísimo tiempo antes de que pasara esto. Se retira. Es como, por ejemplo, en la guerra. En la guerra cuando se murieron tantos soldados, ¿no? Por decir. O que tiran una bomba en una ciudad. A ver, cuando pasan también estas cosas, el alma, o vamos a suponer que a uno le están gatillando, por decir, es horrible lo que digo, pero para que se entienda, que a uno le están gatillando en la cabeza, ¿sí? Si es un momento aparte que te vas a morir, ya tu alma se retira de tu cuerpo, o te van a acuchillar, vamos a suponer que te agarra un agresor y está a punto de acuchillarte, o que te va a ahorcar. Pongo esto trágico para que se entienda. Tu alma ya se retira de tu cuerpo antes de que suceda ese momento de acuchillarte. Siempre se retira antes de que el cuerpo sufra el dolor. Hay muchas personas que sufren mucho porque dicen, no, vamos a suponer, falleció en accidente o falleció ahogado, entonces empiezan a darse la cabeza y el coco, y acá es donde no dejamos que el alma siga su camino, diciendo, no, porque se murió solo, no, porque sufrió en el último momento, no, porque habrá sentido la herida de... No. Cuando esto ya está por suceder, te retiran inmediatamente, álmicamente, antes de que te claven el cuchillo, antes de que se dispare la bala, antes de, ¿se entiende? Con lo cual, ese alma no sufre ese dolor físico.
Si van a un medium, como la gente, como digo siempre, ¿no? Ojo con esto, siempre vayan a buscar a quienes resuenen y tengan referencias. Si vas a un medium, por ejemplo, o que vos puedas contactar canalizando con algún ser querido que se fue de esta manera, vas a ver que lo primero que te va a decir ese alma, si pueden hacer conexión, es que no sufrió. No hay un alma que yo haya visto, por lo menos, a ver, que haya leído, que haya visto y demás. No hay un alma que yo haya escuchado de alguien que haya dicho, no, esto fue un sufrimiento. O mismo gente que estuvo en una situación así, que entró en un coma y que después de 8 años se revivió y no te habla de haber tenido dolor en ese momento. ¿Se entiende? Entonces, eh, no pasa nada. Lo mismo cuando cremamos el cuerpo, ¿sí? Lo único que va a pasar no es que le vamos a causar un dolor o que ese alma no va a seguir trascendiendo o que no va a seguir su camino o que no. Lo único que va a pasar es que si se hace antes de tiempo, quizás lo que hacemos es confundirlos un poco más y no permitir que se enfoquen. Que es lo mismo que le haríamos si nos pasamos llorando tremendo como se hacía antes con la Llorona. ¿Te acordás que se contrataban a las Lloronas en los Me velorios enteré el para que hagan otro el día, la verdad yo no sabía, pero me enteré el otro día, en estos días, pues. se pagaba a las Lloronas para que se vistieran de negro, se pasaran al lado del cajón. ¿Esto para qué? Para crear un egregor negativo, ni más ni menos que para eso. Por eso esto viene muy de la iglesia y yo digo, no quiero estar en contra de la religión, pero no puedo no estarlo a veces. Porque en realidad, o sea, esto también venía del lado de la iglesia, o sea, toda esta parte macabra, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que haces es crear un egregor negativo. Entonces, cuando vos Ok, creas ese egregor negativo, que es energía negativa, y volvemos, el alma que se fue ya es energía pura, obviamente que siente toda esa energía negativa, que la quiere absorber, que la atrapa. Nuestro sufrimiento, nuestros llantos, nuestros gritos, nuestro no dejar ir, nuestro no acompañar, es lo mismo que cremarlo 2 días antes. A esto quiero llegar. O sea que nosotros también podemos hacer lo mismo sin darnos cuenta, sin saber, que lo mismo que haría una cremación antes de tiempo. De todos modos, vuelvo a lo mismo. Yo sé que hay mucha gente que a raíz de lo que pasó, porque hace un par de años, no decimos ni nada, yo sé que mucha gente se quedó preocupada con esto, ¿no? Bueno, la fosa común, las cremaciones, habrán contemplado el antes de tiempo, no de tiempo. Eh, yo sé que mucha gente quedó con esto, ¿sí? Pero quédense tranquilos, sus seres queridos hicieron su camino igual, hicieron su camino igual, ¿sí? No sufrieron, no es que sienten el sufrimiento de su cuerpo porque lo están cremando, no, y su camino se hizo exactamente igual. A lo sumo, lo que pudo haber pasado, y es muy probable, es que estos seres, en su mayoría quizás estén perdidos al principio, ¿sí? Porque obviamente acá en el planeta Tierra, con toda esta situación, y cómo se llevó a cabo y cómo se manejó, el que quedaba, digamos, de este lado quedaba muy alterado, muy dolido, con mucha culpa, y todo esto creaba un egregor negativo justamente, que es lo que no permite a veces que estas almitas puedan hacer esta primera revisión en paz y tranquilos. Por eso es muy importante empezar a entender, y yo estas cosas me gusta hablarlas simplemente para que con la información empecemos a entender y empecemos a acompañar el duelo, a vivir el duelo como algo más natural, si se quiere decir, y desde el amor y no desde la desesperación. Esto es fundamental. totalmente. Creo que es como el mensaje más importante que tenemos que tener. Creo que hay que vivir sabiendo que te vas a morir, no, no teniendo miedo, eso es muy güey, porque sabes que va a pasar. Más bien, quieres vivir para tener una gran muerte, ¿no? Exacto. A ver, es parte del ciclo, a esto me refiero. ¿O ustedes piensan que cuando nosotros tenemos que venir a encarnar, igualmente nos venimos con los mismos miedos? ¿O que un bebé cuando nace y sale de este canal de parto, no nace con el miedo sin entender lo que está pasando? Digo,
empecemos a entender esto, que todos son ciclos, ¿sí? Entonces, cuando un baby nace, no entiende nada, no entiende un cazzo, no entiende nada. Entonces, lo primero que se hace en esta sociedad que vivimos, que es algo que tenemos que también empezar a revertir de a poquito, que es lo que se está haciendo de a poco, lo primero que hacen es, ¿no? Lo sacan y lo agarra la enfermera, y la primera cara es de una enfermera que no sabe, o sea, porque los chicos quedan con todo esto, todos quedamos con estas sensaciones. Lo separan de la mamá porque le ponen, que le sacan el aire, antes peor porque encima le dan la nalgada, o sea, ya lo reciben con un cachetazo. Bueno, cuando en realidad lo que debería, te cortan el cordón umbilical en el momento. A ver, la realidad es esta. Un bebé que está conectado álmicamente con esa mamá, que lo lleva 9 meses en su útero y que lo va formando y que este cuerpo, este almita, empieza a ingresar de a poco, ¿sí? Porque también, así como nos vamos retirando de a poco, también ingresamos de a poco, durante los 9 meses. No es que un bebé, ya está, listo, me embaracé hoy y ya mañana tengo el alma, ya hay una persona con alma y todo. No, el alma va y viene y se va retirando porque también va haciendo acople. Hasta que está preparado para nacer, el alma acopla y durante 7 años más en la vida sigue acoplando. Por eso los chicos siguen muy comunicados con los otros planos y pueden hablar y muchas veces dice, está la abuela, está el abuelo, y tienen amigos imaginarios y demás, porque están conectados todavía en el primer septenio con los otros planos, los chiquitos. O un Ok. bebé, fíjense que vos pones un bebé en una cuna, uy, me fui de mambo con el tema, pero bueno, todo está relacionado. Vos pones un bebé en una cuna y de repente viste que el bebé está así y ve la pared, igual que un animalito, ¿no? Ve la pared, se empieza a reír solo. Y se empieza, en realidad, es porque ese bebé todavía está conectado con los otros planos. Entonces está con sus seres de luz, con los angelitos, o sea, está en otra historia. Y quizás un bebé que tiene 3 días, 5 días, un mes. Nunca están solos. Ahora, ¿por qué están esos seres de luz? Y fíjense que es lo mismo que cuando fallecemos y salimos de acá. Es exactamente lo mismo. Cuando nacemos, no estamos todavía desconectados del todo. Hacemos una transición, ¿sí? Y nos sentimos perdidos y con miedo. Y sobre todo porque nos separan de la persona con la que hicimos contacto álmico en un principio, que es nuestra mamá. Cuando nos separan, nos cortan el cordón, hacemos ya está, es digamos, eh, a ver cómo se dice, es la primera pérdida de contacto que tenemos real, el primer sufrimiento que tenemos, Separación, ¿no? la separación. Así sea que me pongan al lado de mamá después, a los 3 segundos. Pero eso que me sacaron, que me agarró otro, que me cortó el cordón umbilical, es una separación abrupta. Ese bebé está perdido. Por eso después se rodea a muchos seres. Lo mismo pasa cuando fallecemos. Es lo mismo. Vamos a otro plano que no entendemos porque estamos tan habituados a este plano, es exactamente lo mismo. Que no entendemos, entonces aparecen de vuelta los seres de luz como los bebés, y lo que hacen es ayudarnos a guiarnos y a que entendamos el lugar donde estamos ahora. Esto lleva un tiempito. Pero pasa exactamente lo mismo. Por eso digo, si se entiende de esta manera y entendemos la muerte de esta manera, entendemos que es un proceso donde nosotros tenemos que renovar incluso porque necesitamos nuestro cuerpo. Va a llegar un momento en la evolución del alma, ¿sí? Primero, hoy estamos hablando de que estamos haciendo este salto cuántico que va a llevar unos cuantos años de un día para el otro, que es a la quinta dimensión. De ahí vale una sexta, una séptima y demás. Cuanto más dimensiones ascendemos, ¿sí? Como cambia absolutamente todo, incluso los minerales de nuestro cuerpo, cambia todo. También nosotros, como entendemos la vida, vamos a vivir más y mejor. Porque no es que vamos a vivir más y vamos a estar después tipo viejito, que no vamos a vivir mal, no sé, 120 años estando viejitos. No, vamos a tener 120 años con una vitalidad de 50 años, por decirlo. Cuanto más uno asciende en dimensiones, más se acerca justamente a esto de que ya no, cada vez el cuerpo es más sutil. Entonces llega un momento que no tenés necesidad de cambiar cuerpos. Entonces es como que ahí sí tu vida, como nosotros comprendemos la vida, es eterna del todo. Acá sí o sí tenemos que hacer un corte. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, nuestro cuerpo físico es una cuestión química, y la química se transforma, y el cuerpo se deteriora. Entonces sí o sí, lo que nosotros llamamos muerte, no es ni más ni menos que dejar este vehículo que ya nos quedó viejo, que ya lo arruinamos, como ponerte una misma remera durante 15 años seguidos, llega un momento que la remera tiene agujeros por todos lados, es exactamente lo mismo, te la tenés que cambiar. Entonces sí o sí tenemos que cambiarnos este vehículo. Aparte,
¿Por qué? Porque nuestra evolución, a ver, cuanto más evolucionamos, también más ascendemos y más en frecuencia vamos ascendiendo y vibramos cada vez más alto. Entonces, estos cuerpos que tenemos ya no nos sirven más. Entre que se deterioran por el tiempo, porque es así, ¿sí? Vos podés ayudar o no, como dijimos al principio de este vivo, con tus pensamientos, con tus formas de vivir, podés ayudar a que esto sea más rápido o más lento, pero igualmente se va a deteriorar porque es así, porque estamos en esta densidad y químicamente se va a deteriorar, no queda otra. Entonces, en el momento que esto se deteriora, tenés que dejárselo de vuelta acá a la naturaleza, y sí o sí tenés que salir. ¿Y para qué? Para después hacer todo esto que venimos hablando hoy, y poder empezar a trascender y empezar a planificar lo que es tu nuevo vehículo, volver a nacer, ¿sí? Y muchas veces el volver a nacer, y esto se los voy dando como un adelanto, algo que vamos a estar hablando el viernes, el miércoles, o quizás en la otra clase, el nacer no solamente depende de decir, bueno, ya estoy preparado como alma, firmo un contrato bálmico y vuelvo. El nacer también va a depender mucho, eh, según lo que vos tengas que aprender, con lo que tengas que ajustar álmicamente, tenés que también empezar a buscar, o sea, hay muchos factores, por eso la vida siempre es un milagro acá. Tenés que también buscar, ¿sí? En todo esto, el tiempo, la época. ¿Para qué? Porque vos cada vez que vas a nacer vas a prepararte un cuerpo mucho mejor, para decirlo de esta manera, un vehículo mucho mejor. Vamos a suponer que yo en la próxima vida, no sé, quiero trabajar con lo que son los tonos universales, o sea, la música, ¿sí? Ya sabemos que acá somos todo vibración, frecuencia, notas musicales, o sea, esto es el universo, ¿sí? Es el lenguaje del universo. Entonces, vamos a suponer que yo quiero trabajar con la música, traer la vibración de determinado tono de música al planeta Tierra, ¿sí? Para ayudar a elevar la vibración del planeta Tierra. Vamos a suponer. Entonces, no sé, yo quiero venir a vivir como un gran pianista. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? No puedo decir, bueno, a ver, voy a elegir nacer en cualquier familia. No, tengo que empezar también a planificar, y acá es donde empezamos a trabajar todos los grupos álmicos, ¿sí? A planificar en qué familia voy a venir, o sea, supuestamente voy a tener que venir con una familia que ya tenga en la parte biológica, ¿para qué? Para que pueda ayudar a mi vehículo biológico, físico, ¿se entiende? En alguna familia que ya tenga desarrollado en algún punto, vamos a suponer el tema de, no sé, si no fuiste pianista, violinista, que estén relacionados con la música. ¿Para qué? Porque esa familia, aparte biológicamente, en su ADN, ya va a tener más desarrollado el oído, ¿sí? Que el instrumento más importante para un músico, es el oído. Es el oído. Entonces, no es lo mismo nacer en una familia que ya viene desarrollado el físico, la parte ADN, la parte biológica, con estos adelantos, que en una familia que de repente, no sé, son todos futbolistas y que tienen súper desarrollados los músculos, por decir, pero Sí, que de oído no tienen, en lo que es genéticamente, a esto me refiero, no lo tienen desarrollado, no lo fueron evolucionando genéticamente. A ver, por eso digo, todo es muy complejo y todo es integral. No podemos hablar de las cosas separadas. Por eso cuando yo siempre yo me abro mucho cuando hago mis clases, porque pasa esto. Hablamos de esto, pero esto está ligado con esto está ligado con esto, y nacer es una complejidad también. Fallecer es una complejidad, es una transición, nacer es otra complejidad. Entonces, hay muchas cosas. Y a veces también tengo que ver en qué época voy a nacer. Porque si vengo a romper una estructura, vamos a suponer, ¿no? Yo estoy mirando desde arriba para que se entienda locamente, estoy mirando desde arriba y digo, bueno, a ver, yo voy a nacer porque voy a romper estructuras a través de la música, por decir. Entonces, quizás voy a tener que nacer en una época donde yo vea que hay un avance, por decir, tecnológico, para poder tener, aparte de los instrumentos, sí, que voy a necesitar para hacer ese tipo de música con la cual voy a romper estructuras. No va a ser lo mismo nacer en el 1800, como pasaba, que nacer en el 2000, que nacer en el 2070. no, ¿Se entiende? Entonces, entonces uno va planificando, digo,
A esto quiero llegar. Que cuando uno está en el cielo, en definitiva, y para que se entienda, nunca dejamos de trabajar. No es que nos tomamos vacaciones, sino quedamos dormidos y que no pasa más nada. La gente se asusta con esto, porque piensa que uno se muere y ya está, desapareció y que se apaga todo. No, seguís laburando. O sea, primero haces la revisión de acá, te fijas todo lo que pasó, vas a aprender porque el cielo es una escuela, ¿sí? O sea, las dimensiones son escuela, mucho más rápida. Hay gente que a veces no reencarna muy rápido porque toma como un curso intensivo, digamos, arriba en el cielo, por decirlo de esta manera. Eh, También con esto hay un tema con todo lo que son los niños, cuando a veces decimos, bueno, estos bebés, estos niños que son muy chiquitos o que se fueron a edad muy temprana y les quedó álmicamente mucho para aprender en este mundo, a veces también se los ayuda y van y se quedan más tiempo a veces en el cielo antes de reencarnar porque hacen como un curso intensivo en cuanto a lo que es emocional para volver a encarnar. Eh, Digo, a lo que quiero ir con esto, para no hacerlo complicado, es que siempre estamos, de alguna manera, siempre estamos trabajando en nosotros álmicamente. Por eso digo, empecemos a prestar atención a esto. Y cuando en tu vida te pase, que estás muy pegado a las cosas que te están sucediendo, ¿sí? En este momento de tu vida, y que te duelen y que no sabes cómo superarlas. A ver, esto es una experiencia, pero lo que realmente te tiene que importar es tu experiencia álmica, porque tu alma es eterna, somos eternos. Acá simplemente estamos usando este cuerpo como un avatar para adquirir experiencia, pero ¿para quién? Para este alma, que este alma es eterna, no muere, nunca muere. Se recicla continuamente, nunca para, nunca se adormece, nunca se extermina. Entonces, cuando fallecemos y nos morimos de acá y nos vamos de este plano, digamos, a ver, seguimos trabajando y seguimos ascendiendo con la parte más importante que es nuestra alma, seguimos evolucionando nuestra alma, seguimos aprendiendo. Sí, pues digo, sería la única razón y la única manera de evolucionar como alma, la única. A ver, es más que esto que quede claro, me encantó, y ahí puso Iván, dice, en otros planos seguimos haciendo la tarea. Sí, siempre estamos haciendo la tarea. Es así. A ver, por eso digo, esto está bueno empezar a entenderlo, pero ¿para qué? ¿Para qué, señora, señor, que está del otro lado? ¿Para qué no me sufra más? Porque sí, que no se me asuste más, no va a desaparecer. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, y fíjate las creencias como son, yo me acuerdo que mi abuelo decía, bueno, decía, cuando te morís, cuando pasaba algo malo, ¿no? Que las cosas iban mal o lo que sea. Bueno, dice, de última ya está. Cuando te morís y se apaga todo. Muchos Puede recibimos ser, esta información de que se apaga todo. Claro, pero vos imaginate, a mí me vienen chiquitos de 7, 8 años, que encima es la edad justa porque es donde entran a comprender esto, porque justamente pasaron el primer septenio, entonces ya no están tan conectados con sus planos y empiezan a ver este tema de la muerte. Siempre generalmente sea a los 8 o 9 años, esto es como típico, tiene que ver con esto. Entonces, yo digo, claro, imagínate un nene que en esta sociedad que tenemos, lo que escuchó, lo que entendió de la muerte, vamos a suponer, es, no, bueno, te dormís y ya está, se terminó todo. Este nene se va a dormir, literalmente, todos los días a su cama, llora, porque no puede entender la desaparición, porque no puede entender que un día cierra los ojos, vamos a suponer, y que no existe más nada. No hay forma de comprenderlo con nuestra cabeza, a esto me refiero, al menos un chiquito. Mentalmente no puede entender, o sea, queda un vacío que es enorme y de ahí vienen después todos los sufrimientos y los traumas que tienen y ahí tenemos que empezar a actuar los papás, ¿sí? y nunca Entonces, pensaba, tú nunca has pensado eso, nunca. yo sí, cuando era chica sí, por eso hoy hago lo que hago y trato de ayudar desde la experiencia que tuve. Ok, yo te lo puedo decir, habrá veces todavía si quieres ver lo que Sí, puede ser, sí, es una posibilidad. Y con más aún, tienes que hacer algo hoy, ¿sabes? Por eso mismo, por eso mismo. sí, Pero sí. me A fascina ver, hablar contigo, pero hemos colgado más de la cuenta y siempre tenemos de qué hablar, siempre, siempre. Así que tengamos
guardemos más tiempo para otras Sí. pláticas, evidentemente. Me encanta platicar contigo, me encanta todas las preguntas que te hacen y cómo las contestas con una seguridad de decir, pues yo le voy a hablar diario, o sea, antes de que se muera, ¿sabes? Le voy a hablar para ver qué café, dónde nos tomamos, o dónde voy para la esquina, ¿no? Que me des direcciones de los lugares fregones. Te Sí, agradezco de verdad enormemente siempre tu disposición y tu positivismo y tu contagias como lo que crees, lo contagias súper bien. Y gracias. pues sabes que, nos quedamos siempre con un buen sabor de boca, hasta como para decir, hay que morir para ver qué onda, ya sabes, o sea, suena bien, suena bien. Hay que pasar, igual lo vamos a Igual pasar, así que va a la pasar, idea sí, igual va exacto. a pasar. Así que por favor, como digo siempre, bueno, a ver, primero y principal, gracias a todos los que nos acompañaron, a todos, como digo siempre, esto compartan, difundan, lo va a decir seguramente Miguel, pero yo siempre lo digo, porque una lucecita que prendemos en una persona hoy son 1000 luces que se prenden detrás de esta persona. Lo que estás mirando vos hoy se lo podés sin querer compartir a alguien que no te lo está diciendo y que quizás esto le recontra resuena fantástico. De mi parte, me encanta venir a hacer estos vivos, me fascina, a mí me encanta hablar con la gente, saben que hablo un montón, aparte, me gusta escucharlos, siempre trato de vivir y de contar y hablar más allá de lo que voy aprendiendo, porque estoy aprendiendo todo el tiempo, pero sí hablar desde el corazón y desde mi experiencia para que vos que estás del otro lado no tengas que sufrirlo y que tengas una vida plena, es poder ayudar desde este lugar. Así que me fascina cuando me invitas, obviamente vamos a seguir con más. De mi parte siempre, sabes que siempre accedo porque aparte me súper, súper divierte, aparte de todo. A mí también, me divierte mucho y aprendo mucho. Así que, pues muchas gracias, Vero. Este programa se va a quedar grabado en Despierta y en tu muro. Así que, pues también nada más le pueden mandar un mensaje. Decían que si dabas cursos, me parece que sí das cursos. Te sugiero te comuniques con Vero, le mandes un mensaje y te va a decir de todo lo que ella imparte. También estás en la Universidad del Despertar, que está por Facebook. ¿A qué hora estás? ¿Qué días? Estamos acá, bueno, para ustedes, para 5 de la tarde, son 2 de la tarde, 2 de la tarde en México, Ok. 5 de la tarde acá en Argentina. Este miércoles vamos a tener el último miércoles y a partir de la próxima semana vamos a estar los lunes. Yo comparto este espacio junto a Raquel, que es mi compañerita de siempre, entonces Raquel va a estar un lunes a las 5 p.m. Argentina, 2 p.m. México, todos los lunes. Un lunes va a estar Raquel, otro lunes me van a ver a mí. Igual después me ven acá y me ven en todas las redes haciendo lo mismo, así que y si no me pueden preguntar y se pueden contactar y obviamente con todo lo que podamos ayudar y brindar, estamos bien. Pero por la Súper, universidad va a ser a partir de los lunes, a partir de la próxima semana. súper. Bien. Pues gracias y gracias a todos. Hoy por la noche tenemos un programa de numerología de la conciencia con Mm, Leonardo Flores. Es súper buen numerólogo y bueno, tarotista está cañón. Vamos a ver de qué nos habla de la numerología de, buenísimo. de la conciencia. Vamos a ver con numerología de la conciencia. No sé, no me acuerdo exactamente el tema, pero tiene que ver conciencia y numerología. La Así conciencia que de los números debe ser. no sé. Buenísimo, buenísimo. Para que te engañe. Está Muchas bien. gracias. Es mejor no saber y en el momento ir aprendiendo. Total, Sin expectativas. absoluto. Muchas gracias y Besos a gracias a todos. todos, de verdad. A Hasta ustedes. pronto y ya tendremos más pláticas. Te lo agradezco mucho, Vero. Bien. Bye A bye. vos.